¿Y los aragoneses han sido capaces de ahorrar, destinar algo de esa nómina y guardarla en un rinconcito para estos próximos meses, para la vuelta al colegio? ¿Son ahorradores los aragoneses, Alfonso? Pues bueno, eso es lo que precisamente hemos querido saber. Como comentabais, esta tasa moderada del IPC afecta positivamente en la inflación y por ende afecta también en lo que nos cuesta a los aragoneses llenar la cesta de la compra. Hemos salido a preguntar a los turolenses si han notado esta bajada de los precios en el supermercado y si por supuesto tienen nuevas medidas para aumentar esa capacidad de ahorro. Últimamente se nota la cesta de la compra, pero bueno, hacemos o intentamos ahorrar lo que se puede, ¿eh? Pues mirar los precios más que antes, sobre todo, y dejar de que si marcas, y que si esto, aunque sea eso, no sea de marca, vale más barato que lo de marca. Técnicas hay pocas hoy en día para ahorrar, pues vivir lo que necesitamos y evitar pues algunos gastos superfluos y punto. Pues de los precios del IPC, del ahorro y de todo ello vamos a hablar con Javier Martínez, analista financiero. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. Lo primero, por partes, vamos a empezar con el IPC. Conocíamos esa tasa interanual que se sitúa en ese 10,4%. De momento se ha reducido 4 décimas respecto al mes anterior. Sí, algo es algo. Estabais diciendo que era muy poco, efectivamente muy poco, sobre todo porque ese dato, que es la parte buena, podemos añadirle el dato no tan bueno, que es la inflación que hay debajo, lo que llamamos subyacente, que es la inflación a la que se le quitan aquellos productos cuyos precios no son puramente los pone el mercado, que son los alimentos no elaborados y los productos energéticos, y vemos que esa inflación subyacente sigue subiendo, la tenemos de la más alta ya desde hace muchos años. Y eso lo que significa es que, date cuenta que le hemos quitado la inflación a aquellas cosas que tenemos la sensación que son las que están empujando a la inflación, como las energías y los alimentos no elaborados. Cuando quitando esto vemos que sí que sigue subiendo la inflación, podemos entender que es que esta inflación se está impregnando ya en todos los precios que tenemos alrededor, que ya no solo viene derivado de las subidas de los productos energéticos, sino que ya está en el día a día. Y eso es la parte algo más preocupante. No obstante, por intentar darle un lado bueno, hay un efecto muy importante que ya lo hemos notado este mes de agosto, pero que probablemente se empezará a notar a partir del mes de septiembre, y es el efecto base. La inflación estamos viendo que es un porcentaje de subida justo con el mes del año anterior. A partir de septiembre del año 2021 la inflación ya empezó a subir. No debemos olvidar que terminábamos el año 2021 con una inflación por encima del 6%. Cuando veamos que ese efecto base es más alto, con un mantenimiento de precios, este porcentaje que estaremos viendo será algo menor. Efectivamente, no debemos hacernos trampas al solitario. Los precios suben, los precios están muy altos y los consumidores lo estamos sufriendo, pero los datos probablemente puedan empezar a ser mejores. Javier, hablamos de esas 4 décimas menos, de ese 10,8 a 10,4. ¿Va a seguir siendo descendiente, tal y como han dicho desde el Ministerio de Economía? Pues sí, la inflación tiene dos efectos muy curiosos, y es que la inflación acaba con la inflación, sobre todo porque a medida que los precios son muy altos. Escuchábamos uno de las personas que entrevistabais en Teruel, que yo creo que decía con mucho criterio, tendremos que mirar más los precios. Pues efectivamente, a medida que suben los precios podemos comprar menos porque nuestros ingresos se están manteniendo, y por lo tanto, si nosotros compramos menos, los precios tienen que tender en general a bajar. Por lo tanto, ese efecto de la inflación que acaba con la propia inflación es algo que tendremos que ver a no mucho tardar. Y después, la inflación o la economía, estamos en un momento muy complicado. Se está discutiendo sobre si hay recesión técnica o no, pero lo que sí que está claro es que la economía no crece, y cada mes, cada trimestre que se mide se ve un dato peor. Al final, si la economía se para, ya no hace falta que entremos en recesión, simplemente con que se pare los precios tienen que bajar. Por lo tanto, hombre, pues podríamos pensar, nunca se sabe, y cuando hay tantas variables, como decíais, con la guerra, con los precios del petróleo que marca la OPEP, es decir, cuando hay tantas variables es muy difícil hacer previsiones, pero sí que son precios que esperemos que están haciendo cima ya en cuanto a datos de inflación, porque estas inflaciones por encima del 10% son inflaciones muy altas, como decía Juan, desmesuradas. Precisamente, como bien dices, nos acompañan nuestros colaboradores y es Juan quien quiere dirigirse y hacerte una pregunta, Javier.
Hola Javier, me alegra verte. Te quería preguntar, la política, digamos la ortodoxia de la política monetaria es, para frenar el consumo, pues subir los tipos de interés, que seguramente es un poco ya lo que estamos viendo, y es previsible que el Lagarde, el Banco Central Europeo, lo suba más. Se supone que esto frena el consumo. ¿Hasta qué punto va a ser efectivo cuando estamos hablando no de las rentas medias y de las rentas altas, sino de las rentas bajas? ¿Tú crees que de verdad va a conseguir esa medida frenar el consumo? Y luego, en segundo lugar, ¿qué va a suponer esa subida de tipos para la deuda que tiene España, ¿no?, que es del 120% del Producto Interior Bruto? Sí, pues si empiezo por esta última, ya lo estamos viendo con el famoso Euribor. Terminábamos el año pasado con un menos 0,5, menos negativo, y lo tenemos en el 1,40 prácticamente hoy, es decir, ha subido casi un 2% de punto a punto. Y eso, aquellas personas que están renovando estos meses la hipoteca, que están renovando el año de hipoteca, pues lo están sufriendo con contundencia. Por lo tanto, las subidas de tipos es mala para la economía, pero a nivel mucho más doméstico, mucho más familiar, sobre todo aquellas personas que estamos endeudados, pues nos va a afectar y nos va a mermar dinero que vamos a tener que quitar de nuestro consumo para destinarlo al pago de la hipoteca o aquellos préstamos que tengamos para el coche, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener mucho menos dinero para consumir, que es de lo que se trata. Como tú bien decías, la ortodoxia lo que dice es que si se encarece el precio del dinero, pues todos vamos a poder consumir menos porque vamos a poder comprar menos. También las empresas van a poder invertir menos en su negocio, en sus bienes de equipo, y eso lo que hace es parar la economía. Aquí la dificultad está en ver si los supervisores, que en nuestro caso sería el Banco Central Europeo, es capaz de subir los tipos de interés hasta un cierto nivel en el que no pare demasiado la economía. Porque si se para, pues luego cuesta hasta que se vuelve a arrancar. Pero no hay muchas más palancas, por llamarlas de alguna manera, por parte de los reguladores, más que esa de subir o bajar los tipos de interés. Como yo decía, luego está lo que no son palancas, pero que sí que van a salir reflejados, y es, entre otras cosas, este efecto base de cada vez que medimos la inflación. Javier, queríamos preguntarte también por el ahorro sobre todo en los aragoneses. Hay una información que dice que los depósitos en las entidades financieras han crecido a un ritmo considerable. ¿Están ahorrando los aragoneses? ¿Llevan unos meses que ya están guardando algo de esa parte de su dinero para, por si acaso, este otoño-invierno? Bueno, si hiciésemos una entrevista por la calle con las subidas de las hipotecas y las subidas de cualquier préstamo, y las subidas de los precios y, sobre todo, como decíais al principio, de los precios de los alimentos, que es una de las cosas que más afecta al consumo familiar, porque es de las cosas que se puede evitar menos. Al final, comer tenemos que comer. Pues por ahí veríamos que la tasa de ahorro de los españoles y de los aragoneses en concreto no está subiendo. Lo que sí que estamos viendo es que se está ahorrando en productos mucho más conservadores. Los mercados financieros, bueno, los ahorradores aragoneses, pero españoles en general, ahorramos fundamentalmente a través de inmuebles. Nuestra casa es nuestro principal gasto y nuestra principal inversión. Y luego, a partir de allí, somos, por detrás de Portugal, los que menos invertimos en productos financieros. Lo que hemos visto estos meses es que esta incertidumbre que se traslada a las bolsas, a la renta fija, etcétera, con contundencia, pues además preocupa mucho más. Es una doble preocupación. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que los aragoneses y los españoles en general son muy cautos. Yo creo que la única diferencia del ahorro español, además de hacia dónde lo destinamos, otra diferencia con respecto al ahorro europeo es que nosotros en época de crisis ahorramos mucho más que los europeos, a cambio en épocas de crecimiento económico gastamos mucho más o dejamos de ahorrar. Por lo tanto, sí que se ve de nuevo que cuando vienen mal dadas apartamos, pero sobre todo lo que se está viendo es que se está metiendo en la cuenta corriente. Es que no se quiere ningún riesgo, además de ya lo que cuesta ganar, pues al menos no queremos que haya ningún susto. Así es, de momento lo que no se quiere son, como bien dices, es que no haya ningún riesgo, que no haya ningún susto. Javier Martínez, economista, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más estos datos del IPC de este mes de agosto, el IPC adelantado, y también por darnos a conocer todo sobre el ahorro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros.